Hola a todos, bienvenidos. Una vez más estamos acá. Ay, no. No, 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 no. Algo estoy haciendo yo chueco acá. Ay, Dios mío, se me puso algo en la pantalla. Hola, bienvenidos. Monita, Patti, los veo por acá llegando, qué rico. Estoy tratando de ver qué fue lo que hice. Creo que hice algo extraño acá. Deme un segundo, porfa. Hola, Pablo, qué sorpresa, sí. Ay, me muero de la pena con ustedes, pero creo que me va a tocar un minuto. Ah, no, ya. Creí que me iba a tocar cancelar y volver a empezar. Bueno, sí, aquí estamos. Una vez más, qué rico. Aquí cumpliendo nuestra cita que me parece delicioso. Y dándoles la bienvenida. Alicia, ¿cómo estás? Manualidades Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida. La paisita, te veo, monita. Pablo, por supuesto. Pablo, cuéntanos cómo siguió tu mamá. Creo que ya está mucho mejor, pero de todos modos, hace como 2 días eh, fue la última vez que supe, entonces cuéntanos porfa cómo está tu mamá. Y bueno, salió la solecita. Estoy bien, gracias a Dios, pues aquí con todas las cosas de que llevamos conversando nosotros, que ya hay un cansancio, ya hay como agotamiento con toda esta situación y siempre genera muchos retos, mucho estrés, pero bueno, vamos bien, gracias a Dios, en medio de todo esto, tratando de, de buscar la mejor forma, de buscar lo que siempre decimos, o sea, la vida es 10% lo que nos pasa y 90% cómo reaccionamos a ello. Entonces, siempre enfocada en ese 90%, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me enfoco? ¿Cómo abordo esta situación? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mí? ¿Qué es lo que dicen? Pues ser más inteligentes con lo que hacemos, no trabajar más duro, sino más inteligentemente. De eso se trata y eso es lo que he estado tratando yo de hacer. Entonces dice Pablo, mejorando, está en casa, al cuidado de sus hermanas. Qué bueno, me alegro mucho, Pablo, qué dicha. La monita dice, gracias por sacar tiempo para este encuentro de aprendizaje. Ay, tan bella, sí, rico. Gracias a ustedes también por estar, porque es una cosa mutua, ¿verdad? ¿Cómo va la respiración por las quemas? Dice la paisita. Pues mira, siempre hay bastante contaminación en el aire, eh, pero, pero pues, ¿qué hacemos? Estar en la casa, evitar estar haciendo cosas afuera, al aire libre, porque realmente pues en estos días sí el viento trae todos esos, todo ese aire de los incendios y lo va regando y se forma como una capa gris, o sea, no vemos el cielo, no está azul como siempre está. Y aquí nosotros tenemos una naturaleza y un cielo hermoso. Y ya en estos días, pues no, ni modo. Norita, bienvenida. Marta, bienvenida. Qué rico que estén acá. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de conversaciones poderosas. Vamos a tratar de desarrollar este tema que es de nuestro diario vivir. Es algo que hacemos todos los días, todos los días. Y, y tiene que ver con generar impacto en las conversaciones, con aprender algunas como claves, como tips, como aspectos claves que nos ayudan a comunicarnos con otras personas desde una, digamos, perspectiva de generar crecimiento con las conversaciones, de generar desarrollo, de empoderar, de ser más escucha que otra cosa. Entonces son como conversaciones de crecimiento, conversaciones de impacto, que normalmente las tenemos con las personas que más nos interesan. Entonces, pues, llámese nuestra familia, nuestros amigos, el círculo con el que trabajamos, nuestro equipo de trabajo. De eso vamos a hablar hoy. Dice Pablo, gracias a todos por las oraciones y por su preocupación. Claro que sí, Pablo, claro que sí. Y nos alegramos infinitamente que ya esté recuperándose. Qué bueno. Está en Colombia, ¿cierto? Sí.
Ok, entonces, ¿estamos listos para empezar? Bueno, cuéntenme ustedes antes de que yo arranque aquí a dar lata con todo lo que tengo para contarles. Aspectos que ustedes crean que son importantes de tener en cuenta en una conversación de este tipo, conversaciones de impacto, cuando queremos realmente lograr un propósito de crecimiento, de conectarnos con las otras personas que son cercanas, que nos importan. ¿Qué dirían ustedes que es importante? Hola Alejo, bienvenido. Sí, en Bogotá, ok. ¿Qué dirían ustedes que es importante? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece clave? Y es desde un punto de vista también desde un respeto por el otro, donde cuidamos mucho no invadir como el terreno del otro, que es a veces una de las cosas que hacemos con más frecuencia, y es cuando estamos en conversaciones con los demás dar nuestro consejo. Nos salta, nos salta automáticamente el consejero, y no siempre las demás personas quieren escuchar nuestro consejo, no siempre, algunas veces sí, y son, digamos, explícitas en pedirlo, pero no siempre. Dice la paisita escuchar, así es paisita, escuchar. Una de esas habilidades que eh, a veces nos toca como poner la intención, ¿no es cierto? Porque creemos que estamos escuchando, pero más que escuchar estamos oyendo, por ejemplo, y hay varios niveles de escucha, y lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a hablar mucho sobre eso en nuestro siguiente encuentro. Dice Marta, tratar temas que interesen al otro. ¿Cuáles son los temas que al otro le interesan? Exactamente. No los que a mí me interesan, sino los que a él. Entonces, básicamente lo que decimos es conversaciones que generan valor, conversaciones que son constructivas, conversaciones que van más allá del intercambio de información, que van más allá de saber cómo estás, cómo te fue, sino que realmente nos permiten conectarnos con quién es la otra persona, que nos ayudan a que estemos ahí para el otro, ¿sí? Y esto pues aplica muchísimo en todas las relaciones familiares, con los hijos, por ejemplo, es súper interesante, con la pareja, pero no solamente eso, con nuestros papás, hermanos, con las personas que trabajamos. Entonces hoy básicamente vamos a hablar de algunas tips, digamos, algunas claves de comunicación, eh, digamos, de valor, y también sobre el arte de preguntar. Vamos a centrarnos hoy en esas dos cosas, ¿de acuerdo? Con mucho respeto por quién es el otro. Entonces, acuérdense que nosotros hablábamos hace mucho tiempo, cuando yo empecé, digamos, como con estos espacios, de encontrar oportunidades y posibilidades donde nosotros podemos llegar a ser más poderosos. Esta es una de esas. ¿Cómo utilizo mi lenguaje? ¿Cómo converso? Y hay una cosa bien interesante, que no solamente es la conversación con el otro, sino la conversación también conmigo mismo. ¿Qué me digo a mí mismo? Porque de las cosas que más impacto tienen en quien yo llego a ser es mi conversación yo con yo, mi conversación personal. Entonces, empezar a observarnos, a escucharnos, es súper poderoso para ver todo lo que nos decimos. Y por supuesto, pues está la conversación con los demás. Entonces, básicamente yo parto de la base de que estas conversaciones tienen que estar sustentadas en un piso que se llama la confianza. Es decir, primero, antes que nada, generar esa confianza, ese acercamiento. Y la confianza para mí es, o más bien cuéntenme ustedes, ¿qué sería para ustedes la confianza? Dicen Norita, saber hacer silencio. Sí, señora, súper importante estar cómodos con el silencio. ¿Qué es para ustedes la confianza en las relaciones con los demás? Si a alguien se le ocurre una palabra, una idea. Muchas veces no nos conectamos con las demás personas porque no nos tomamos el tiempo de sembrar esa confianza, o no ponemos la confianza como en primer lugar, ¿cierto?
Entonces, lo que hacemos es hablamos, y hablamos y hablamos, pero no tenemos conversaciones de alto impacto. Hola papi, bienvenido. Entonces, ¿qué sería, digamos, la confianza en este contexto? Porque yo parto de la base que para que podamos tener ese tipo de, digamos, de agregar valor en la relación con el otro, debemos construir esa base de confianza. Para mí, la confianza es como ese estado, dice Pablo, sentirse bien con la persona que estás, sentirse en familia, sentirse cómodo, sentirse bien. Dice la monita, confiar en saber que esa persona guarda en su corazón lo que le contamos y nos aconseja con sinceridad. Como que cree en la otra persona, cree y confía que la otra persona va a ser leal y va a ser íntegra y va a haber un grado de confidencialidad. Está a salvo, ¿cierto? Eso lo hace sentir segura. Y la pesita dice ser verdadero. Claro. La confianza para mí es como es ese estado emocional que ocurre cuando una persona acepta abrirse ante el otro. Lo que ustedes están diciendo, cuando yo me siento seguro, cuando yo creo que el otro está ahí para mí y va a ser leal conmigo. Entonces no va a utilizar esta información, no la va a conversar con nadie más. Esto es aquí entre nosotros dos. Y cuando yo siento ese nivel como de seguridad y como de tranquilidad, ¿qué pasa? Me abro a mis vulnerabilidades. Porque resulta que todos tenemos esos espacios donde no nos sentimos tan poderosos, donde nos sentimos de pronto menos hábiles, o donde hay dolor, o donde hay cosas difíciles. Y cuando sentimos la confianza es cuando podemos digamos, mostrarnos vulnerables. Entonces, por eso es que estas conversaciones de alto impacto necesitan un sustento que sea la confianza. Dice Alejo, la confianza se logra con sinceridad, por eso hay que también perdonar. Así es, sí, Alejo, totalmente de acuerdo. Tener la libertad de hablar, de abrirme y de sentir. Sí, exactamente, poder reflejarle al otro que tiene esa posibilidad de sentirse libre. Ahí es donde pueden surgir conversaciones poderosas. De resto, nuestras conversaciones muchas veces son intercambios de información, pero no vamos al fondo, no nos conectamos de ser humano a ser humano, que es lo que genera más poder y lo que estamos buscando. Entonces, el tema pasa por seguridad, pasa por tener la creencia que el otro está siendo leal conmigo. El tema de la sinceridad y de la confidencialidad. Muy bien. Entonces, para establecer esa relación de confianza vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la comunicación, con la empatía, con la inteligencia emocional, para generar todo este encuadre o toda esta atmósfera que es importante. La forma de confianza más poderosa que existe es la conexión emocional. Esa es la forma de confianza más poderosa, la conexión emocional. Cuando eso que estamos diciendo, no solamente lo pienso, sino que lo siento. Cuando yo me siento tranquilo, seguro, cuando yo creo desde mi corazón, cuando yo me siento libre de hablar. Entonces, no basta con decirle a otra persona, tranquilo, puedes confiar en mí. Lo que se requiere es sentirlo. Cuando hay esa conexión, y esa conexión a veces se logra mucho, es con la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es lograr ponerse en los zapatos del otro. Casi que sentir lo que el otro siente. Estar tan atento en la escucha que me conecto profundamente con el otro. Y de alguna manera siento lo que siente, ¿sí? Entonces esa conexión emocional es la que es el sustento donde se va a construir este edificio de conversaciones de alto impacto. Entonces, claves para que esto funcione. 1. Estar presentes al 100%. No podemos tener conversaciones de alto impacto cuando estamos distraídos, cuando estamos en un lugar donde hay un montón de ruidos y nuestros ojos están mirando lo que está pasando al lado, cuando utilizamos el celular dentro de la conversación, cuando
cuando interrumpimos abruptamente porque se nos vino una idea a la cabeza y entonces queremos decirla en ese momento. Estar ahí presente al 100% es como ser esa red en la que la otra persona puede soltarse y sabe que va a caer en esa red donde yo lo voy a sostener. Estoy aquí presente. Mi celular no está conmigo, está guardado o está apagado o está a un lado. Incluso lo hago intencional y le digo, no quiero tener nada que nos distraiga, voy a guardar mi celular. Ese mensaje refuerza toda esa confianza y esa libertad para conversar. Esa conexión se construye y se reconstruye en la interacción. O sea, la confianza todos sabemos que se pierde así, ¿cierto? Con una palabra maldicha, incluso con gestos, a veces con nuestra corporalidad, porque muchas veces hablamos más gestualmente que con palabras. Dicen algunos estudios que nuestro cerebro capta en mayor medida, no me acuerdo los porcentajes, pero en mucha mayor medida lo que decimos con gestos que con palabras. Entonces, si nosotros estamos pretendiendo escuchar, pero estamos atentos a otra cosa, o la mente está en otro lado, eso de alguna manera va a salir y el otro lo va a percibir. Y eso rompe con esa construcción de confianza. O sea, la confianza se construye en cada interacción. Es como una cuenta, hagan de cuenta que es como una cuenta bancaria, donde yo hago depósitos todo el tiempo. ¿Y qué son los depósitos? Estas cosas que estamos hablando. El estar ahí para el otro, el estar presente, el ponerse en sus zapatos. Cuando yo hago lo contrario, me distraigo, me entra hizo el celular clic y yo digo, ay, un segundo, perdón, y me pongo a mirar, ¡ah! No, o no digo nada, pero miro el celular, estoy haciendo retiros de mi cuenta de confianza. Entonces, distracciones, la mirada, ¿dónde tengo la mirada? ¿Sí? Todas estas son cosas que casi que no nos damos cuenta, pero están fluyendo, están en la interacción, en el uno con el otro. Otra cosa importantísimo, aquí son como 20, esta es la número 4. El respeto y la aceptación mutua están presentes en todo momento. Fíjense esa palabra tan poderosa, la aceptación mutua. Porque es que detrás de esa palabra hay un universo de cosas. Aceptar al otro es permitir que el otro sea, aunque yo no esté de acuerdo. Es permitir que el otro piense diferente, es que el otro sienta diferente. Es que yo reciba al otro, aunque no sea como yo. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta eso, no? Algunos de nosotros, yo por lo menos, pasé muchos años de mi vida inconscientemente, porque no era consciente, buscando que los demás pensaran como yo. Y que de alguna manera entendieran que yo tenía la razón, o que mi idea era mejor, o que mi argumento, como que de alguna manera la consigna era lograr demostrar que tengo la razón o lograr poner mi punto sobre la mesa, y me desgasté, me di cuenta que eso no servía para nada, y hoy en día tengo digamos como que una óptica distinta, y es qué maravilla que seamos diferentes. En la diversidad está una ganancia genial. Entonces, aceptar al otro que piensa diferente y simplemente decir, yo lo veo rojo, tú lo ves azul, qué interesante. Poder aprender a hacer eso es ganar un montón en la confianza, en esas interacciones con los demás. Y pues esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué te pareció la película? Uy, no me gustó. ¿No te gustó? Pero si estuvo buenísima. ¿Cómo vas a decir que no estuvo buena? ¡Qué peliculaza! No puedo creer que no te haya gustado. Fíjense cómo esas frases que decimos tan fácil es como invalidando. O sea, ¿quién soy yo para decir que mi punto de vista es el correcto? O sea, eso en el fondo tiene una carga de egocentrismo muy alta. Entonces, es poder decir, ¿no te gustó? Ay, a mí me encantó. Ve, cuéntame por qué no te gustó. Y aceptar que no le gusta. O si vamos a un restaurante y pedimos un plato y a ti te parece delicioso y a mí no me gusta,
No, pero ¿cómo no te va a gustar si esto está delicioso, si este es el mejor restaurante? Ah, pues listo. Y lo mismo pasa con situaciones diarias todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces en la conversación invalidamos, limitamos al otro, porque no permitimos que sea diferente. Y eso obviamente rompe con esa libertad de que el otro se sienta libre de ser como quiere ser, o de ser aceptado más bien. Entonces el respeto y la aceptación mutua son una clave importante de estas conversaciones. La otra es desarrollar la capacidad de observar al otro, esa capacidad de leer al otro, de escucharlo, no solamente con los oídos, pero con el corazón, que yo creo que escucha mejor que nuestros propios oídos. Dicen ahorita, no debemos creer que tenemos la verdad absoluta. De acuerdo. Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos siendo como ese niño. Los niños, o sea, nosotros los seres humanos nacemos muy egocéntricos y nuestro proceso de crecimiento va hacia abrirnos hacia los demás. Y pues todo esto que tenemos a los 2 años, que es mío, 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 yo, en algunas personas que se queda muy marcado, y hay adultos que son muy así, yo, mío, 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 es como yo diga, y son tremendamente controladores, dominantes, y mientras más están en ese lado, menos empatía tienen con los demás, menos conexión, porque no tienen la, digamos, como la sensibilidad para dejar que el otro sea, para aceptar que está bien que somos diferentes, está bien que seamos diferentes, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con las creencias, en lo que tú crees, en lo que yo creo, ¿sí? En temas políticos, en temas económicos, educativos, pasa por todos los temas. Entonces, estábamos hablando de que la quinta es desarrollar la capacidad de observar al otro en todo, no solamente con los oídos, sino con el corazón. Y ahí volvemos a conectarnos con que yo logre sentir lo que el otro está sintiendo. Que yo observe si está nervioso, si está tranquilo, si está preocupado, si está estoy diciendo lo mismo, si está contento, si está retado, si está triste, si se siente capaz, si se siente incapaz. Es tratar de observar, escuchar. Dice la monita, a veces la comunicación está rota porque el otro quiere imponer su punto de vista. Claro, es que eso rompe ahí mismo. O sea, ¿a quién le gusta hablar con alguien que le quiere imponer su punto de vista? A nadie. A nadie, porque automáticamente nos invalida. Automáticamente es como que lo mío está bien, lo tuyo está mal. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo. Qué falta de respeto, ¿verdad? Triste, triste. Bien, el 7 ya lo hablamos, que es la empatía. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro y logro decir, te entiendo. Y muchas veces las personas que vienen a hablar con nosotros, o cuando queremos sostener este tipo de conversaciones poderosas, abiertas, de alto impacto, el otro no necesita que le demos consejos o que le digamos qué hacer. Muchas veces lo que genera valor es poderle decir al otro, te entiendo cómo te sientes, eso es duro lo que estás sintiendo, sí, te entiendo. Y estar ahí y entender, eso genera mucho más confianza y acercamiento y empoderamiento y respeto que decir 17 cosas que hablan más de mis opiniones y de mi vida y que el otro no necesita ni me está pidiendo. Vale. El otro es tener presente siempre que la autopista por la cual van las conversaciones y las relaciones se llama la comunicación. Nuestra comunicación es una herramienta muy potente, muy poderosa, y es por donde transcurre todo esto. Entonces tenemos que estar muy atentos a saber cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, qué dice mi lenguaje verbal y no verbal. La comunicación, digamos que es un universo gigante que nos permite a nosotros acercarnos o separarnos de los demás. Entonces la invitación es a estar atentos. Yo cómo me comunico, cómo son mis gestos cuando yo estoy hablando con el otro, qué tanto hago silencio, qué tanto interrumpo, qué tanto califico, qué tanto escucho. Entonces la comunicación, observar mi comunicación es muy importante para estar
consciente, para estar presente, para estar atento, para pillármela. Y expresar es, digamos, manifestar lo que yo siento. Si consideramos que expresar es lo que yo, es manifestar lo que yo siento, pienso y me pasa, entonces observemos cómo hago yo ese proceso, cómo manifiesto las cosas que pienso, cómo manifiesto las cosas que siento, cómo las digo, con qué carga emocional, ¿sí? Cómo es mi corporalidad, qué tan dramático soy, qué tan sincero soy cuando expreso, qué tanto me pongo máscaras cuando expreso mis sentimientos, mis opiniones, qué tan auténtico soy. Ahí es donde caben todas esas preguntas. ¿Cómo es mi expresión? Dice mi papá, tener la suficiente sensibilidad para notar cuando una expresión nuestra mortifica al interlocutor. Exacto, para captar y darnos cuenta, percibir que hubo un cambio, que eso generó impacto, que algo se movió, que algo pasó. Y en ese caso disculparnos y suprimir ese tema. Claro, siempre que notemos que dijimos algo inapropiado o un tono inapropiado, obviamente lo más leal y lo más la forma de honrar al otro es pedirle disculpas. Así de fácil. Discúlpame, creo que dije algo inapropiado, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta. Eso tiene un altísimo nivel de autoconciencia, demuestra al otro su genuino interés y conecta. Esos son consignaciones a esa cuenta bancaria, puras consignaciones. Evitar el no puedo y cambiarlo por el lo voy a intentar. En nuestras conversaciones yo con yo, esas que son personales, fijarnos cada cuánto me digo a mí mismo no puedo, o le digo a los demás yo no puedo, y tratar de de estar alerta, de estar atentos y cambiar en lo posible el yo puedo por lo intentaré, porque el yo puedo es desempoderante, el yo no puedo, perdón, está, digamos, en esa esquina donde las personas sienten que han perdido poder. Cada vez que se dice yo no puedo, es reflejo de alguien que no siente poder. Decir lo voy a intentar, está difícil, pero lo voy a intentar, abre posibilidades. Entonces es generativo, genera posibilidades, oportunidades, siembra esperanza. Entonces, vamos a bajar el volumen a esto. Entonces, ese es otro, digamos, tip importante en la conversación. Mantener el contacto visual. Nosotros nos conectamos por los ojos y pues todos sabemos que dicen los ojos son la ventana del alma. Ojo a ojo es que se forma como esa conexión profunda entre dos personas y a veces nuestros ojos se van porque hay distracciones o porque hay cosas que queremos, no sé, que nos llama la atención o porque nos cuesta trabajo sostener la mirada. Entonces, lo que llaman los gringos el eye contact, y a veces yo lo veo mucho, los papás enseñándoles a los hijos eye contact, o sea, como mírame a los ojos mientras me estás hablando y sostén la mirada. Es importante podernos conectar desde allí, porque es distinto que yo les esté hablando a ustedes así todo el tiempo. Hay una pérdida grandísima de la conexión versus que mis ojos estén conectados con tus ojos. Entonces, mantener el contacto visual es poderoso. El otro es hacer reconocimiento sobre las capacidades. Poderle decir a la otra persona cosas positivas. Utilizar un enfoque apreciativo en nuestras conversaciones con los demás. Ayudan a que el otro refuerce sus aspectos, sus fortalezas y sus aspectos positivos. Esas son consignaciones que hacemos a su cuenta de confianza, a su cuenta de seguridad personal. Cada vez que decimos, ¿sabes qué? A mí me encanta conversar contigo porque, no sé, por lo que sea, porque yo veo que tú eres una persona, no sé, súper consciente, súper
lo que sea, guerrera, positiva. Me encanta cómo, a pesar de que tienes problemas, siempre estás buscando soluciones. No sé, lo que ustedes vean, poderlo decir. Decirle mucho a las personas, aprovechar todas las interacciones y las oportunidades para decirles cosas que vemos positivas a los demás. Nunca será poquito, nunca. Porque muchos de nosotros a veces carecemos de eso o necesitamos eso. Y nos cuesta trabajo a nosotros mismos alimentarnos, darnos eso. Pero entonces el enfoque apreciativo en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, hace que yo siempre esté poniendo sobre la mesa las cosas que aprecio, las cosas que veo bonitas, las cosas que me llaman la atención, las cosas que de pronto el otro no se ha dado cuenta que yo las veo. Y cuando yo le digo, ¿sabes qué? Me encanta, por poner un ejemplo, me encanta cómo eres de valiente tú. Yo te veo una persona tan valiente y el otro dice, ¿en serio? ¿Y por qué? ¿Cómo así? Porque cuando haces esto y esto, cuando me dices esto y esto y esto, mira lo que me acabas de conversar. Para mí tú eres una persona súper valiente. Eso es alimentar emocionalmente a la otra persona. Ahora, eso tiene un componente importante y es que sea sincero, que sea algo que yo realmente veo, porque no es por adornar ni es por llenar no es por decir, pero siempre que sea sincero, siempre que cuando nosotros estamos enfocados, como lo estoy yo, en el tema de que busquemos nuestra propia grandeza y la de los demás, siempre estoy observando qué hacen bien los otros y qué hacen cosas bonitas que a mí me llaman la atención para podérselas decir. Porque aprendí que mientras más le dices al otro, o sea, decirle cosas al otro de él, hace que el otro vea más de sí mismo, ¿sí? Le sirvo como de espejo, le reflejo y hace mucho bien. Y sobre todo, por ejemplo, con los hijos. Cosas que veamos que hacen bien, decirlas, repetirlas muchas veces, porque van generando confianza, seguridad personal, y eso nunca será poco. No es, digamos, como por hacer sentir a los otros bien, sino por ayudarlos a construir, por mostrarles su propia identidad, por reflejarles la grandeza que vemos, ¿sí? Y desde ese lugar podemos aportar muchísimo. Entonces, reconocer cosas que vemos en los demás, siempre, en cualquier oportunidad, celebrar, si se trata de, no sé, si se trata de un cumpleaños, si se trata de algún logro que hizo la persona, no solamente decirle felicitaciones, te felicito, sino decirle 2 o 3 cualidades que veamos. Gracias por tal cosa, o te felicito específicamente por tal cosa, o me encanta lo que veo de ti, tal cosa, pero ser muy específicos en el reconocimiento es una forma muy linda de conectar con esas relaciones de alto impacto y de mostrarle el oro a los demás. Dice Sandra, es cierto, que buen mensaje el enfoque apreciativo. Sí, así es, Sandrilla. Y construimos desde ahí, construimos mejores seres humanos y le enseñamos al otro a que haga lo mismo con los demás, ¿cierto? Porque a veces lo que hacemos es todo lo contrario, lastimosamente. Estamos buscando las fallas y ahí repetimos y esas las mostramos y las recalcamos, pero ¿qué tal si hiciéramos todo lo contrario? Bien, otra de las claves para este tipo de conversaciones, repetir lo que el otro dice. Es una evidencia de que lo estoy escuchando y le permite al otro volverse a escuchar. Entonces el otro dice, ay, sí, es que realmente no sé qué hacer en esta situación, está como complicado para mí. Y entonces yo le digo, no sabes qué hacer en esta situación, la sientes como complicada. Repito lo que el otro me dice, más que dar mi propia opinión, porque si él me está hablando de algo que es importante para él, entonces de esa manera yo le doy una segunda oportunidad que se escuche y además él va a notar que estoy súper presente, súper atento.
yo los reto a que esta semana intenten hacer eso. Parafrasear a los demás, repetir lo que dicen, más que dar su propia opinión. En cualquier conversación informal que tengan con otras personas. Es un experimento bonito. Y eso refleja muchísima empatía, ¿no? Estoy ahí contigo, estoy súper sintonizado, me estoy dando cuenta. Bien, afirmar y demostrar que creemos en el otro. Cuando yo le digo al otro alguna frase que refleje que yo creo que él es capaz y que yo lo veo poderoso y que yo creo que si lo intenta va a generar un buen aprendizaje, lo estoy de alguna manera entusiasmando, motivando, energizando para que él se sienta más cómodo con algo que tiene que hacer, como a veces frente a los retos y frente a situaciones que no sabemos cómo hacerle, si nos va a ir bien o mal y tenemos muchas dudas y alguien nos dice, sabes que yo creo que tú eres perfectamente capaz y conversar así y manifestar esa creencia en la capacidad del otro porque todos tenemos un inmenso potencial. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, está dormido, está escondido, ese potencial hay que despertarlo y a veces alguien allá afuera nos ayuda a verlo, nos ayuda a conectarnos con esa parte de nosotros. Entonces, como tenemos este radio aquí prendido, que es nuestra mente que nos habla todo el día, 65,000, 70,000 pensamientos por día pasan por nuestra mente, que es como una pantalla, siempre digo yo. Muchas veces esos pensamientos son de incapacidad, o son de miedo, o son de duda, o son de no sé si puedo, o son de estar más ubicados en el no soy capaz y en el, en la parte incapacitante. Entonces, cuando nosotros le manifestamos a otra persona que creemos en que es capaz, y hay una frase muy linda que dice, el fracaso es una lección, el éxito es una lección aprendida. A mí esa frase me parece poderosísima. El fracaso es una lección. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que si fracaso, aprendo algo. Me doy cuenta que por ahí no es. ¿Y cómo aprendemos todos en la vida? Pues el proceso de aprendizaje pasa por caídas, equivocaciones, embarradas. Igual que como aprendimos a montar en bicicleta, a patinar, a nadar. Todas esas cosas nos caímos, nos raspamos, tragamos agua. No hay forma de aprender sin pasar por el terreno de aprendizaje y embarrarnos. Entonces, para las otras cosas de la vida es lo mismo, no disminuir un poquito el miedo al fracaso, porque si fracaso aprendo. Y el éxito es ese aprendizaje. El éxito es una lección aprendida. Entonces, ese enfoque es muy, potencializador para nosotros en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones con los demás. Por acá está diciendo Cata, no solo con interés de dar nuestro punto de vista, sino escuchar con respeto el de los demás. Claro que sí, Cata. Cata, bienvenida, mi sobrina divina. Dice Pablo, importante especialmente con los hijos, darles seguridad y confianza en sí mismo. Mucho. Miren, no saben cuánto ellos necesitan eso. Porque nosotros, los adultos que estamos alrededor de los hijos o de los más jóvenes, con todo lo que decimos, estamos sembrando y estamos alimentando sus mentes, sus creencias. Entonces, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los demás? ¿Qué tipo de cosas estamos construyendo en las personas que están alrededor? Y esto es tan cierto con los hijos como con los equipos de trabajo. Si ustedes lideran gente y lideran personas, todas estas cosas tienen la misma relevancia y el mismo nivel de, como de impacto, ¿verdad? Bien, entonces el creer en el otro y el afirmar eso ayuda a que el otro se atreva a creer más en sí mismo y a lanzarse a algo que de pronto no es tan fácil y que genera pasar por un espacio de aprendizaje. Bien, la número 14. Tener presente cómo el lenguaje a veces
nos puede, o cómo el lenguaje a veces puede facilitar o sí, generar como crecimiento o todo lo, o ser, ¿cómo es lo contrario de constructivo? Se me perdió la palabra. Por ejemplo, mucho cuidado con las afirmaciones contundentes y con las generalizaciones, como que siempre, nunca, sin duda eso es imposible, ¿sí? Mucho cuidado con esas expresiones que hacemos, y yo en los, digamos, en los entrenamientos en los que he participado, nos han retado a como eliminarlas del lenguaje, porque es muy difícil algo que siempre se hace así o algo que nunca funciona así. Realmente son generalizaciones absolutas que la mayoría de las veces no son ciertas. Entonces, hablar particularmente de la situación más que generalizar. Entonces, es una de las formas, digamos, de mejorar nuestra capacidad de expresión y nuestra comunicación con los demás, evitar todos estos absolutismos. 15. Evitar juzgar. Quizás lo más difícil a veces es esto. Evitar juzgar, evitar calificar, evitar que nosotros seamos los que saquemos conclusiones, y estar en neutro. Esto sí que es un reto en esas conversaciones de alto impacto, en estas relaciones, en esta construcción de la cuenta de confianza, permitir conversar con alguien sin juzgarlo, sin calificar, sin ponerle adjetivos, simplemente estar y estar en neutro. Ay, se siente tan rico cuando uno conversa con alguien así, porque esa persona no te está evaluando, no te está haciendo sentir mal por nada, simplemente está ahí, es como contener, está ahí sosteniendo. Judy, estás por acá. Y dice Alicia, y no autojuzgarnos. Sí, señora. Eso sí que es importante, Alicia, porque casi todos nosotros crecimos como alimentando un juez interior, ese que nos habla y nos dice que no podemos, o que nos llena de miedo, esa voz negativa que nos limita, nos descalifica. La tenemos que callar intencionalmente, siendo conscientes de lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque la mayoría de nuestras conversaciones y de las cosas que a veces nos impactan están más en nuestra mente inconsciente. O sea, hay más contenidos en nuestra mente inconsciente que en la consciente, en la medida en que nosotros somos intencionales y lideremos lo que decimos, cómo lo decimos, cómo nos expresamos a los demás y a nosotros mismos. Estamos entonces nosotros cogiendo el timón por el mango, ¿cierto? No dejando que ese juez interior esté saboteando, es nuestro saboteador, y esté destruyendo, digamos, como que las posibilidades que no necesitamos que digamos, ese saboteador, sino todo lo contrario. Dice Cata, es muy fácil juzgar cuando lo que juzgamos es ajeno y no sabemos el impacto que crea en las personas al ser juzgadas. Así es, Cata. Sí, señora, tienes toda la razón. Es muy fácil, y hasta en la Biblia, ¿no? Jesús le decía a los apóstoles, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mirar la viga en el ojo propio, porque siempre no somos perfectos, ningún ser humano es perfecto. Entonces, ¿quién soy yo para evaluar y juzgar al otro? Ahora me confundo con una semana sí y otra no, dice Judy. Ay, Judy, discúlpame, sí, creo que tienes razón, de pronto yo no fui muy clara al respecto. Bueno, voy a tratar de no confundirte más. El ser humano acostumbra a juzgar sin conocer, así es. Les sugiero mi lema evangélico, no juzgues y no seréis juzgados. Así es cierto, es muy cierto.
Y eso pasa por lo que dijimos hace un rato, tener la capacidad de aceptar las diferencias y aceptar a los demás con pensamientos distintos a nosotros, sin necesidad de sentir que tenemos que cambiarlo o imponerle nuestra opinión o convencerlo. Entonces, una de las cosas que ayudan a que crezca una amistad es que normalmente los amigos no son menos propensos a juzgarnos, ¿cierto? Y por eso es tan importante para todos nosotros poder hablar con un buen amigo o una buena amiga, porque como que nos sentimos que ahí podemos ser nosotros mismos. Entonces, en nuestro rol de líderes, en nuestro rol de padres, en nuestro rol de diferentes que tenemos con las distintas con los distintos roles que jugamos en nuestra vida, intentar estar en neutro sin evaluar es uno de los grandes logros, diría yo, en esas relaciones. Ahora, muy importante, calificar los hechos y no a las personas. Si es que es necesario calificar, entonces calificar las situaciones y los hechos, no las personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestros hijos no arreglaron el cuarto. En vez de decirle al hijo, tú eres un desordenado, fíjense, tú eres un desordenado, decirle, tu cuarto está muy desordenado. Puede ser una diferencia que aparentemente es sutil, pero es profunda. Cuando yo le digo al otro, tú eres un desordenado o tú eres un irresponsable, le estoy poniendo rótulos, lo estoy catalogando en algo, a su ser. Pero cuando yo digo que el cuarto está sucio o desordenado, o que llegar tarde no es respetuoso, estoy hablando de los hechos. Y entonces ahí no estoy invadiendo a la persona, no estoy destruyendo, digamos, como no estoy afectando ni estoy poniendo cosas en la estima del otro. Entonces hacer esta distinción es poderosísima. Hablar sobre los hechos y las cosas y no sobre la persona. Aquí dice Judy, claro, normalmente tu familia te juzga y no son objetivos. En cambio, los amigos verdaderos te escuchan y no te juzgan. Todos fuimos juzgados cuando pequeños y es triste porque nuestros comentarios cambian. Y muchas veces estas personas están en nuestra familia. Sí, claro. Afortunadamente tenemos resiliencia y tenemos la capacidad de a pesar de que nos hayan dicho cosas así, que nos hayan limitado, tenemos nosotros la capacidad consciente, si la desarrollamos, de ir más allá, que es lo que le ha pasado a muchos de nosotros, pero digamos casos famosos, no sé, Einstein, cuando estaba en el colegio le dijeron que iba a ser, que era un niño lento y que no tenía buen pronóstico porque era muy malo en el aprendizaje y luego lo consideraron uno de los genios del siglo XX. Bueno, creo que lo hablamos la vez pasada. Y Walt Disney lo echaron de uno de sus trabajos porque no tenía algo así como creatividad, inventiva. Walt Disney. En fin, 1000 personajes les dijeron no sirves para esto, no sirves para esto. Shakira no pudo entrar al coro del colegio. Hoy es nuestra cantante pop más reconocida a nivel mundial. Bueno, Michael Jordan, el basquetbolista. Y así 1000 ejemplos hay de personas que les dijeron tú no sirves para esto. Alguien los juzgó y los calificó y sin embargo ellos no escucharon o no creyeron. Pero muchas veces y muchísimas personas sí escuchan, sí creen y se afectan tremendamente por eso. Y hacemos mucho daño, lastimosamente, y hay personas que se creen este cuento y personas como tú y como yo, y nos pasa y alimentamos esa incapacidad que alguien nos dijo alguna vez y crecemos convencidos de que somos incapaces. Entonces esto es terriblemente nocivo y hace muchísimo daño. No ayuda para nada a tener, digamos, relaciones de alto impacto, conversaciones constructivas. Bien. Dice Pablo O'Brien, un coach, le dijo que se dedicara a otro deporte. Yo creo que muchos de los famosos tienen esas historias, ¿sabes, Pablo?
porque es que yo ahorita no me acuerdo de todas, pero el otro día estaba leyendo como 15 historias de personas así que les dijeron, tú no sirves para esto, y ellos, eh, ¿cómo se dice? Perseveraron y perseveraron, pero porque tenían una fuerza interior grande o porque creían en su capacidad. Pero muchos otros no lo hacen y casi que se van muriendo lentamente porque les vamos matando esas posibilidades. Bien, hay otra parte muy linda de todo esto que tiene que ver con cuando conversamos con las personas. Si queremos empoderar a otros, y sobre todo es muy lindo, por ejemplo, con los hijos, pero también en general en todas las relaciones, es ofrecer dos opciones para dejar que la persona escoja. Entonces, por ejemplo, con los niños es algo así como, si son muy chiquitos, ¿qué te quieres poner hoy? ¿Te quieres poner este blue jean o te quieres poner este pantalón y dejar que el otro escoja? ¿Quieres que te sirva en el vaso grande o en el vaso chiquito? Esas son cosas, digamos, a nivel de niños, pero ya luego necesitamos hacer esto ahora. ¿Quieres que lo hagamos ahorita o lo hacemos al final del día? ¿Sí? Por ejemplo. O me gustaría que me regalaras un tiempo cuando tú puedas y que me regales 2 opciones o 3 opciones. O sea, permitir que los otros tengan opciones y dejar que decidan ayuda a que el otro desarrolle criterio, a que se sienta más cómodo, a que nosotros seamos más respetuosos, más considerados. Entonces, el tema de dar 2 opciones en las conversaciones es algo bastante poderoso. En vez de decir, hay que hacer esto, lo tienen que hacer ya y punto. Porque eso nos pone en una situación de muchísimo control, ¿sí? En el extremo de los controladores. Mientras que nosotros podemos a veces lograr más enganche de la otra persona, más, ¿cómo es que se dice? Se me olvidó la palabra. Que el otro quiera participar y quiera hacer algo cuando yo le doy alternativas y dejo que él escoja. Con los hijos es muy interesante. Para mí, a veces a mí se me olvida. Ay, me cuesta un trabajo, pero sé y a veces lo escribo para tenerlo presente y como que volverle una afirmación y recordarlo y tenerlo allí. Pero poderle decir a los hijos, por ejemplo, con los oficios de la casa, con las cosas que ellos tienen que hacer, hay que hacer esto, hay 2 opciones, hay 3 opciones, ¿sí? Escoge entre estas 3 cuál quieres tú. Esas cosas permiten que el otro se sienta mucho más cómodo y más validado de alguna manera. Dice mi mamá, los Beatles los rechazaron en más de 10 disqueras. ¡Ay, sí! Es verdad, sí, mami. Esos estaban también entre la historia que yo leí y que les decían que su música ya no era para esa generación, que como que ya el momento de ellos había pasado y lo rechazaban. Dice mi papá, Héctor Ochoa no lo querían grabar en ninguna disquera hasta cuando una le grabó El Camino de la Vida y fue el éxito del año. Así es. Entonces eso nos muestran 2 cosas. Voy a mirar la hora. ¡Ay! 5:54. Bueno, para ustedes 7:54. Que por un lado, como en el mundo tenemos a veces tantas personas poniéndonos límites, diciéndonos que somos capaces y que no. Y son mentiras. O no es real. Porque ¿quiénes son ellos para decir eso? Y segundo, que nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos a eso. Y que cuando nosotros tenemos suficiente fuerza interior, y eso viene mucho del enfoque apreciativo que nos den los adultos cuando estamos creciendo, cuando tenemos, digamos, cuando crecemos con personas que han invertido en nuestra seguridad personal y que nos han ayudado a creer que somos capaces y que hay, digamos, que tenemos mucho más potencial del que pensamos y del que vemos, es más posible que perseveremos y que volvamos a intentar la segunda, la tercera y la cuarta vez hasta que logremos algo. Entonces, qué lindo. Gracias por esos aportes. Bien. Otro, interesante. Estar más atento en las conversaciones, ojo, a los sentimientos que a los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona me está contando una historia y yo estoy más... ¿Y qué te dijo? No, ¿en serio?
Fíjense ahora que estamos hablando de eso, cómo son todas esas frases que nosotros decimos y para qué sirven. Y a veces, y entonces, ¿y qué pasó? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué dijo el otro? ¿Y entonces qué hizo? En vez de estar atentos a eso, la invitación es estar más atentos a las emociones, al sentimiento. ¿Y tú cómo te sentiste? Ay, sí, escuchar sus emociones, dejar que el otro, que alguien le escuche cómo fue de duro, cómo se sintió. Eso es importantísimo, o sea, eso agrega muchísimo valor, porque todas las personas nos interesamos en la historia, pero pocos se interesan en ese mundo emocional que es el que a uno lo tiene afectado, en cómo esto me causó dolor, me causó molestia, me incomodó, lo que sea. Entonces, los reto a que de aquí en adelante cuando hablen con otras personas se enfoquen más en lo que la persona siente, en cómo se siente. Y simplemente con decir te entiendo es suficiente. No hay que decir nada más. No hay que dar un consejo. No hay que decirle no te sientas así porque lo estamos invalidando. Te entiendo, es acompañar. Acompañar. Y a veces un abrazo y un silencio ayudan mucho más que 100 palabras que decimos. Y el último es estar cómodos con el silencio. A veces el silencio no hay que llenarlo, hay que dejar que sea silencio, hay que estar. Y si alguien está triste, de pronto darle un abrazo, decirle, siento todo lo que estás sintiendo, estoy acá contigo y te quiero acompañar, dime cómo te puedo ayudar, preguntarle o ofrecerle, ¿quieres que te traiga algo de tomar? ¿Quieres que vayamos y nos tomemos un cafecito? Pero no corregirle su tristeza, no resolverle su tristeza. A veces eso ayuda mucho más, porque nos permite sacar todo eso que está pasando. Entonces, eso es un ejemplo como para el silencio. Dice la paisita, gracias Solecita, súper interesante, que tengas una buena semana. Hay que volver a escucharlo porque hay mucho por reflexionar y grabar. Tan linda paisita, me alegro. Dice mi papá, muy interesante el programa, mijita, muchas gracias, Dios te bendiga. Ay, gracias papi, lo mismo a ti, a todos ustedes. Yo tenía preparada otra parte, pero entonces la dejamos. El próximo, ¿quién fue la que me dijo? Judy, perdóname que yo sé que les había dicho que posiblemente iba a tener que hacerlo cada 2 semanas, cuando sea necesario. En este momento puedo hacerlo el próximo martes, entonces les confirmo que sí vamos a estar acá y vamos a continuar desarrollando este tema de conversaciones que edifican, de alto impacto, de cómo conversamos, de cómo nos relacionamos con los demás para buscar que los demás encuentren su grandeza y cómo a nosotros todo esto nos reta también a sacar, digamos, otros aspectos de nuestra forma de conversar y de hablar. Dice Judy, ¡yay! ¡Qué linda! Bueno, creo que nos quedan 2 minuticos y entonces me gustaría... ¿qué les llamó la atención? Una sola cosa que ustedes se lleven ya valió la pena. Si alguien puede mencionar algo que le hubiera servido o que le hubiera llamado la atención, sería lindo. Dice la monita, gracias Solecita y qué alegría tenerte cada martes. Gracias a Dios, pues nos ayudas mucho. Ay, tan bella, con todo el amor del mundo. Dice la paisita, súper. Bueno, yo quiero oír algo que les llamó la atención. Y tenía algo para leerles un poema, pero no voy a alcanzar. Bueno, de pronto sí alcanzo, se los leo. Dice Judy, no juzgar y acompañar. Vamos a ver si alcanzo. Dice, el otro es el otro. Si no quiere ver, no le enciendas la luz, dañarás sus ojos. Si no quiere escuchar, no levantes la voz, lastimarás su conciencia. Si no quiere caminar, no proporciones apoyo, sangrarán sus pasos. Su despertar no es tuyo, es exclusivamente suyo. Si en algún momento hiciste de su dolor tu dolor, suelta, no te pertenece. Sé amorosamente egoísta, silenciosamente paciente, amigablemente distante. No te pierdas en ello. Reencuéntrate y alégrate, porque tú sigues siendo tú. Hermoso, ¿verdad? Poderosísimo. Dice mi mamá, juzgar la situación, no las cosas o las personas. ¡Súper! La monita, no juzgar es difícil. Pablo, gracias Solecita, qué buen tema. Voy a ponerlo en práctica, no poner mis ideas sobre lo que piensan los demás.
Norita, el tema del lenguaje y no verbal. Muy bien, gracias, qué lindos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Me voy feliz con sus comentarios. Los quiero mucho. Un abrazo virtual en la distancia y nos vemos el próximo martes. Dios los bendiga. Chao, chao.